las historias. El día a día de nosotros los campesinos es levantarnos. Todos los miembros de la comunidad somos sobrevivientes de este conflicto. Soy una mujer de labor social. Las noticias. Con 6.600 millones de pesos. Así lo reafirmó Elizabeth Granada Ríos. Con todos ustedes este recuento de lo sucedido. Los personajes. Primero, de fortalecer institucionalmente la atención a las víctimas. Hemos avanzado en 730 indemnizaciones. Todo lo escuchas en V Radio. V Radio. Las voces de los protagonistas de la reparación integral. Hola a todos, les damos la bienvenida una vez más a V Radio, el programa de la Unidad para las Víctimas, con las noticias, las historias y los personajes de la reparación integral. En la presentación, Santiago Santa Coloma y quien les habla, Marta Esteves. Santiago, muy buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Marta, muy bien, muchísimas gracias, espero que usted también. Un saludo a los oyentes y a las víctimas del conflicto especialmente que nos escuchan. Hoy con información muy importante de interés para toda la ciudadanía. Así que comencemos, esto es V Radio. En V Radio, la esencia de la información. Los avances en atención, asistencia y reparación integral a las víctimas. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, participó del evento Colombia 2035, 2 años de paz con legalidad, organizado por la Consejería Presidencial para la Estabilización y la Consolidación. Allí, el director habló de los avances de la entidad en materia de reparación integral. Los detalles de esta información con Diego Monroy. Adelante, Diego. Marta, Santiago y oyentes, cordial saludo para ustedes. Les cuento que durante el evento Colombia 2035, 2 años de paz con legalidad, organizado por la Alta Consejería para la Estabilización, en el que también participó el director de la Unidad de Restitución de Tierras, el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez Andrade, aseguró que para el 2035 desde la entidad se espera haber indemnizado por vía administrativa y judicial a todas las víctimas del conflicto. Frente a las reparaciones individuales, lo primero, tenemos que contar con estos 10 años de prórroga de la ley, pero para el 2035 ya se espera tener el pago de todas las indemnizaciones por vía administrativa y judicial, pero también poder consolidar no solamente el pago de esta medida, sino toda la reparación integral, teniendo en cuenta las medidas de rehabilitación, medidas de atención psicosocial, de recuperación emocional, que son muy importantes para toda la población víctima. También habló del tema de la reparación colectiva. La proyección que tiene la Unidad para las Víctimas al 2035 es haber terminado con los sujetos de reparación colectiva, con esos 780 que a la fecha tenemos, ya haber terminado todo el proceso, procesos de alistamiento, procesos de caracterización, procesos de construcción, pero más allá de la construcción, de implementación de las medidas de reparación colectiva. El director de la entidad dijo que el objetivo de la Unidad para las Víctimas será consolidar escenarios de paz y reconciliación en todos los territorios del país. Diego Fernando Monroy, V Radio. Gracias, Diego, por la información. Por estos días se llevó a cabo la Semana de la Inclusión Social, donde las entidades de este sector, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el Departamento para la Prosperidad Social y la Unidad para las Víctimas participaron del foro Cierre de Brechas en la Nueva Normalidad, Innovación, Aprendizajes y Acciones. Allí, por supuesto, estuvo el director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez. Los detalles de esta información con Cristian Puentes. Así es, Santiago. El director de la Unidad para las Víctimas, Ramón Rodríguez, dio a conocer las acciones implementadas por la entidad para lograr la generación de ingresos por parte de las víctimas del conflicto. Durante el foro Cierre de Brechas en la Nueva Normalidad, Innovación, Aprendizajes y Acciones, organizado con motivo de la Semana de la Inclusión por la Equidad. ¿Cómo potencializamos el tema de generación de ingresos, la reactivación económica en el territorio con las víctimas? Uno de los inicios es trabajar en los pagos de la atención humanitaria, en los pagos de las indemnizaciones, recursos que llegaron al territorio para reactivar esos pequeños negocios, pero también, adicional a eso, todos los procesos de reparación colectiva, entregando bienes de uso colectivo, también el apoyo de la cooperación internacional en procesos de capacitación, y yo creo que bajo esos esquemas nos permiten reactivar el trabajo que se viene adelantando con las víctimas, pero también reactivar todos los temas de generación de ingresos asociados a los proyectos de infraestructura social y comunitaria y a los que tienen que ver con complementariedad alimentaria. Inicialmente en los temas de autoabastecimiento, pero posterior a eso en los temas de generación de excedentes y que se pueden comercializar. En su intervención, Ramón Rodríguez reiteró la necesidad de robustecer la articulación con las entidades del ESNARIF para replicar la oferta que permita fortalecer las habilidades de las víctimas en el marco
marco de la oferta social enfocada a la educación, el empleo y la generación de ingresos. Para V Radio informó desde Bogotá Cristian Puentes. Gracias, Cristian. Ahora las víctimas del conflicto desde esta semana cuentan con su propia página web para divulgar su trabajo y propuestas desde las mesas de participación. La nota con Alejandro Márquez. Adelante, Alejandro, buen día. Hola Santiago y oyentes, buen día. Les cuento que las mesas de víctimas del país cuentan con una nueva herramienta para fortalecer la divulgación de todo su trabajo con la página web www.mesanacionaldevíctimas.org, presentada y entregada de manera virtual. En el lanzamiento, Aura Elena Acevedo, directora de Gestión Interinstitucional de la Unidad, recordó que las mesas de víctimas son claves para la construcción de la paz y que ese espacio será un soporte importante para socializar todo lo que hacen en la implementación de la política pública de víctimas. Desde la unidad hemos tenido un proceso de acompañamiento muy importante y hemos visto cómo se puede construir de la mano de los representantes de las mesas de participación de todos los niveles, del nivel municipal, del nivel departamental y del nivel nacional. Es por eso que nos parece absolutamente importante este ejercicio, esta página web. Esto les va a permitir fortalecerse y sobre todo se va a poder llenar ese vacío que muchas veces existe de bajar la línea de todo lo que se trabaja y se logra desde la Mesa Nacional de Participación Efectiva de Víctimas. Por su parte, Orlando Burgos, coordinador del Comité Ejecutivo de la Mesa Nacional de Víctimas, dijo que el nuevo sitio web acercará más a las víctimas y podrán informar sobre la defensa de sus derechos y las acciones de incidencia. Estamos entregándole a todas las víctimas del país esta herramienta que nos va a colocar, como lo va a decir la doctora Aura Elena, en concordancia con todo lo que necesitan hoy las víctimas estar informadas del país. La información permite actuar con pleno conocimiento en donde todos aquellos líderes y lideresas debemos de incidir en defensa de derechos de nuestras compañeras y compañeros. La construcción de la página web www.mesanacionaldevíctimas.org se creó y presentó con el apoyo de USAID, Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento CODES, MSD y Opción Legal. Desde Bogotá informó Alejandro Márquez. Tener una sala de crisis es de suma importancia para la unidad para las víctimas. Este tipo de espacios permite a la entidad fortalecer los procesos de atención y prevención frente a las emergencias que se presentan en el país. Fabián Buitrago nos cuenta los detalles sobre la idea de la entidad para consolidar este proyecto. Adelante, Fabián. Saludos Marta y Santiago. Esta semana el director de la Unidad para las Víctimas visitó la sala de crisis de la Dirección de Carabineros y Seguridad Rural de la Policía Nacional y la sala de crisis de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Durante esta visita el director de la entidad compartió información clave que permita la consecución de una sala de crisis para la unidad, con la que se podrá trabajar de forma articulada con las diferentes entidades del Estado y se podrá consolidar información en asuntos relacionados a la prevención de futuras emergencias humanitarias. Esto dijo el director Ramón Rodríguez. Conocimos el espacio, la sala de crisis, esta sala que les permite tener en tiempo real información, triangular información de que reciben del territorio, y lo que queremos como Unidad para las Víctimas es tener nuestra propia sala de crisis. Por eso era importante conocer esta sala de crisis. Vamos a conocer otras salas que se tienen en diferentes entidades para poder, primero, tener nuestra propia sala de crisis y lo segundo, que esa sala de crisis nos permita compartir información en tiempo real con cada una de las entidades que necesiten la información. Acuerdos de confidencialidad, acuerdos de información, de intercambio de información que nos permitan fortalecer en temas de prevención más que en temas de atención a los eventos que se vayan presentando en el territorio. Por su parte, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Eduardo José González, exaltó esta iniciativa y reafirmó su compromiso para brindar el apoyo necesario desde su entidad. Desde que comenzó el gobierno del presidente Iván Duque, la instrucción fue muy clara: trabajar de la mano, complementarse, y así lo hemos venido haciendo. Mas, sin embargo, hoy se ha querido profundizar en estos temas, se ha querido conocer cómo funciona la sala de crisis en el tema de gestión del riesgo a nivel nacional. Por eso esta visita es de suma importancia. Hemos venido consolidando información, compartiendo bases de datos, y esta sala de crisis que se va a implementar en la unidad de víctimas puede ser bien importante
para los temas que nos convocan para el futuro. Con esta iniciativa, la Unidad para las Víctimas busca recopilar experiencias que le permitan a la entidad la consolidación de este proyecto para beneficio de las víctimas y de las diferentes entidades del Estado. Para V Radio informó desde Bogotá Fabián Buitrago. V Radio. En la Unidad para las Víctimas trabajamos para brindarle un mejor servicio. Recuerde que en la nueva normalidad se deben cumplir los protocolos de bioseguridad que establezca el Ministerio de Salud y las instrucciones que adopten o expidan diferentes ministerios y entidades del orden nacional para evitar la propagación del coronavirus. Por eso lo invitamos a seguir los protocolos de bioseguridad de las instituciones, respetar y mantener un distanciamiento responsable y un aislamiento preventivo. Unidos por las víctimas. Señor Lobo, ¿pero qué ojos tan grandes tiene? Sí, señora, son para acercarme a las víctimas y ver sus bolsillos mejor. Digo, para ver a las víctimas y ayudarlas. No, señor, escuche muy bien. A las víctimas no las va a engañar. Los trámites en la unidad son gratuitos y no necesita intermediarios. Que no le echen cuentos. Denuncie cualquier irregularidad a la línea gratuita nacional 018-091-1119 o al 426-1111 en Bogotá. La Unidad para las Víctimas se consolida en todo el territorio nacional y en V Radio les contamos lo que pasa en las regiones. En Urabá, la Unidad para las Víctimas apoya la implementación de medidas de rehabilitación en la comunidad indígena de Tanela. La nota con Claudia Joana Torres. Más medidas de reparación colectiva se implementaron en el resguardo indígena de Tanela en Unguía, Chocó. Esta comunidad avanza hacia el restablecimiento de sus formas de organización, cultura y costumbres por medio de las medidas de rehabilitación que aportan a las afectaciones causadas por el conflicto armado. Genaro Chamarra, Cabildo Mayor, nos cuenta cómo recibieron estas actividades en su comunidad. Bien, porque de verdad hemos rehabilitado unas ideas, o sea, un conocimiento más en cuestiones de saberes ancestrales que tenemos, que de pronto estábamos como ya perdiendo algunas cosas, pero inclusive con la ayuda de ustedes como la unidad de víctimas nos ha colaborado en cuestiones de esto. Bien, gracias a Dios, eso es lo que nosotros queremos, pues una rehabilitación para que los saberes, nosotros como pueblos indígenas que somos. La medida de rehabilitación consistió en apoyar y recuperar los espacios de transmisión de saberes ancestrales relacionados con la medicina, la labor de las parteras, entre otras prácticas en el sujeto de reparación colectiva de Tanela. Este fue un motivo para reunirse después de los meses de distanciamiento y continuar el proceso de reparación colectiva. Una emoción que el Cabildo Chamarra no dudó en expresar. De verdad, muy contento, muy agradecido. Yo siempre le he dicho a la autoridad, al compañero, la unidad siempre nos está colaborando en eso, pues tenemos que cogernos de las manos para que nos apoye en cuestiones de estos temas que de verdad de pronto requerimos, pues de verdad que de cosas que de pronto habíamos dejado atrás, estamos recuperando de nuevamente. La Unidad para las Víctimas ha continuado con el acompañamiento de las comunidades étnicas durante la pandemia y con la reactivación progresiva de las actividades ha permitido de manera presencial la implementación de medidas de los planes de reparación colectiva con el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad generados por la pandemia. Desde entonces, en estos colectivos étnicos se ha venido implementando las medidas de reparación colectiva, entre ellas la entrega de materiales de construcción para crear la casa de encuentro o tambo, espacio que ha sido recuperado para realizar la asamblea y demás medidas teniendo en cuenta los decretos étnicos, como en este caso el decreto ley 4633 del 2011 aplicable para los pueblos indígenas. Desde la territorial Urabá Darién informó para V Radio Claudia Torres. En Nariño se entregaron indemnizaciones en el marco de la Semana de la Inclusión Social. Los detalles con Natalie Bastidas. Un saludo cordial, compañeros. Así es, 222 víctimas del conflicto armado en Pasto recibieron sus indemnizaciones administrativas. Y esto en el marco de la Semana de la Inclusión por la Equidad organizada por Prosperidad Social. La Unidad para las Víctimas generó un proceso de entrega de cartas de indemnización a 222 víctimas del conflicto con recursos superiores a los 1.700 millones de pesos.
pesos. Daisy Viviana Gelput Noguera, víctima beneficiaria, expresó. Nos hacen entrega de nuestra indemnización, lo cual estamos muy agradecidos con el gobierno nacional, también con la entidad de unidad de las víctimas de la ciudad de Pasto, porque este es de gran apoyo para nosotros. En mi familia recibimos mi padre, mi hermano, yo, y será muy productivo y lo sabremos aprovechar. William Pinzón Fernández, director territorial de la unidad en Nariño, explicó la importancia de esta jornada en esta ciudad. En el marco de la Semana de la Inclusión por la Equidad, generamos una jornada de entrega de cartas de indemnización en la ciudad de Pasto, en la que entregamos 222 indemnizaciones administrativas por recursos superiores a los 1.760 millones. De esta manera, con el acompañamiento del director regional, el doctor José Jaime Rosales, hicimos entrega a la población sobreviviente del conflicto armado de sus indemnizaciones administrativas. Así, la población víctima beneficiaria recibió una orientación sobre la inversión adecuada de los recursos para que así puedan mejorar su calidad de vida. Además, a través de la articulación con la Alcaldía de Pasto, esta entrega cumplió con los protocolos de bioseguridad. Desde la Dirección Territorial Nariño, informó Natalie Bastidas. El prodigio de transformar la Casa del Terror en la Casa de la Cultura y la Esperanza. Una nota especial desde Antioquia con Juan Carlos Monroy. Los crímenes que cometieron los grupos paramilitares en el municipio antioqueño de San Luis convirtieron una vivienda en la temida Casa del Terror. Al cesar el conflicto armado, la resiliencia de los habitantes del corregimiento El Prodigio logró su propio prodigio de transformarla en la nueva Casa de la Cultura y la Esperanza y al servicio de las víctimas. El líder comunitario Arnulfo Berreo es testigo de esta transformación y la recuperación de su comunidad. Esta casa se conocía como la Casa del Terror porque fue construida por un comandante paramilitar conocido con el alias de Terror. La comunidad pide esta casa en comodato para desestigmatizar el corregimiento. Arnulfo cuenta entusiasmado que la violencia y el miedo que habitaron desaparecieron cuando al edificio se mudaron el arte, la historia y la cultura de la región. Porque del prodigio lo que se conocía era la violencia. Hoy, con la Casa de la Esperanza, con que la unidad de víctimas le haya entregado esta casa a la administración municipal, esto le da garantía a la comunidad de que va a haber una potenciación de las expresiones culturales en el corregimiento, que ya tiene un museo arqueológico en la casa, que ya funciona como una casa de la cultura. Tras la desmovilización de las autodefensas, esta propiedad fue entregada en 2010 por la Fiscalía al Fondo para la Reparación, adscrito a la Unidad para las Víctimas, y ahora es cedida en comodato a la Alcaldía de San Luis, según el coordinador del fondo, Miguel Avendaño. Y es desde la vocación social reparadora cómo también se beneficia a las víctimas, no solo percibiendo ingresos por arriendos o por comercialización de bienes, sino también aportándole al bienestar de las víctimas y a generar procesos de estabilidad emocional. Al igual que con la nueva Casa de la Cultura, el Fondo para la Reparación a las Víctimas implementa una estrategia de vocación social reparadora con muchos de los 1.895 bienes de los grupos armados ilegales y el narcotráfico que administra para reparar a las víctimas en Colombia. Desde la Territorial Antioquia, para V Radio, informó Juan Carlos Monroy Giraldo. En Sahagún, la unidad asiste técnicamente a la mesa de participación efectiva de las víctimas. La información con Jessica Mora. Y en Córdoba, la unidad para las víctimas brinda asistencia técnica del proceso de sesión de mesa a la personería municipal y al plenario de la misma en la tercera sesión de mesa de participación de víctimas en el municipio de Sahagún de forma presencial. Carlos Pinto, perteneciente al grupo de enfoque diferencial LGTBI de la mesa municipal de Sahagún, nos cuenta la importancia de prepararse como líderes y de desarrollar estos espacios en el municipio. Esta tercera sesión que tuvimos de mesa hoy de forma presencial fue muy interesante, llena de muchos matices en los cuales podemos resolver muchas dudas y también se nos hizo una retroalimentación de lo que tiene que ver con políticas públicas de víctimas. Hablamos sobre temas como el PAD, como el POSI y todo lo que tiene que ver con estos temas que son de gran importancia para darle cumplimiento a la ley 14 Portillo, pero sobre todo que las víctimas del conflicto armado debemos conocer y los que hacemos parte de la mesa debemos prepararnos y estar preparados para todo lo que se necesita aquí, para estar aquí coordinando y luchando por lo que tiene que ver los beneficios hacia las víctimas. Informó desde la Territorial Córdoba, Jessica Mora. En el departamento del Cauca se inauguró un nuevo punto de atención que beneficiará a las víctimas del conflicto de esta región.
La nota con Margarita Vega. El municipio de Mercaderes, Cauca, inauguró un nuevo punto de atención a víctimas que permitirá facilitar el desplazamiento a las personas afectadas por el conflicto en este territorio, además de brindar una ayuda y atención oportuna a las más de 6.000 víctimas de este municipio. El director de la Unidad para las Víctimas en el Cauca, Harry Sánchez Cobo, nos habló más sobre este tema. Haremos la apertura de un nuevo punto de atención, el cual nos permitirá brindar una atención oportuna, directa y personalizada a las víctimas del conflicto del sur de nuestro departamento y del norte del departamento de Nariño. Asimismo, estaremos socializando toda la inversión que vamos a tener en este municipio, en las veredas de La Arboleda y de Esmeralda, con una inversión cercana a los 220 millones de pesos que nos permitirá poder adecuar los salones comunales de estas veredas. De esta manera y de forma articulada se continúa trabajando con las administraciones municipales en pro de las víctimas del departamento del Cauca. Para V Radio, desde Popayán, Cauca, informó Margarita Vega. Las historias de las víctimas vienen desde el departamento del Tolima, donde familias reubicadas recibieron kits alimentarios de la unidad y participan en los diálogos comunitarios. Las voces de esta historia con William Peña. Un verde intenso, entre cultivos de maíz y árboles frutales, se funden en el infinito con el radiante azul del cielo, fijando una bella fotografía del paisaje del llano tolimense. Estamos en la hacienda Potosí del municipio de Armero Guayabal, un lugar parcelado para 22 familias víctimas de la violencia, pero que por ahora habitan 14 de ellas. Bueno, aquí vemos personas de diferentes partes del país. Algunas vienen de Barranca, otras son de aquí también del Tolima de Rovira, de Los Llanos, de Santander. Es Esperanza Peñacuellar, mujer cabeza de hogar, madre de 2 hijas, desplazada de Santander y quien nos cuenta cómo desde hace casi 3 años forjan un mejor futuro en las 5.2 hectáreas que cada familia recibió. Contentos, sí, porque estamos muy bien ubicados. Aquí lo que a nosotros nos haría falta sería tener... Primero que todo, estamos luchando por el punto del agua, ¿no? No tenemos agua potable. ¿Cómo ves? Caminando lento y alando la soga de una de sus chivas, encontramos a Jorge Luna, quien nos muestra orgulloso sus cultivos, pero reclama porque la EPS no le soluciona rápido el cambio de su pierna ortopédica, extremidad que perdió por una mina antipersonal. Tengo limones, naranjos, piña, sí, de todo, tengo gallinas, aquí Benito en Medios tengo muchas, sí, estoy muy contento con esa tierrita porque buena, muy buen productiva y todo. Se da de todo, gracias a mi Dios. En otra parte de la hacienda encontramos tanques que funcionan con energías solarias en parte de un proyecto piscícola apoyado por el PNUD y el Ministerio del Trabajo. Posiblemente este fin de semana, a mitad de semana, ya empieza a funcionar el proyecto. Con la energía solar está funcionando también la motobomba, que es la que nos genera el agua para el riego, para uno bañarse, menos para el consumo. Por su parte, la Unidad para las Víctimas trabaja con esta comunidad en la actualización del plan de retornos y reubicaciones y en la más reciente visita les entregó un kit alimentario por cada familia. Desde la Territorial Central informó William Peña Gutiérrez. V Radio. Llegamos al final de V Radio, gracias por escucharnos y si quieren conocer estas y otras noticias, recuerden visitar www.unidadvictimas.gov.co y en redes sociales, por supuesto, seguirnos en Facebook, en Twitter e Instagram como Unidad Víctimas. Y en YouTube nos encuentran como Unidad Víctimas Col. Soy Marta Esteves y en compañía de Santiago Santa Coloma les decimos gracias por escucharnos. No se pierdan nuestra próxima emisión este sábado a través de nuestro canal de YouTube y en nuestras redes sociales. Hasta pronto. V Radio, las voces de los protagonistas de la reparación integral.